cuando nosotros, cuando ayunamos 3 días, que hay una gracia especial que nosotros tenemos delante de nuestro Señor. O sea, hay algo especial que nos acerca más al después de que nosotros ayunamos, pero por 3 días. Cada, cada ayuno en la Biblia se menciona para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando Jesús ayunó 40 días, el número 40 habla de prueba. En esos 40 días Jesús fue probado, fue tentado 3 veces, pero también fue para iniciar su ministerio. Igual Moisés, cuando subió al monte, estuvo 40 días en el monte sin comer, sin dormir, estuvo en la presencia de Dios y fue que recibió las leyes, los mandamientos. También Elías vemos que ayunó 40 días, dice que un ángel le dio una torta y caminó 40 días sin parar, sin dormir, sin descansar, 40 días. Entonces, los ayunos representan cierta respuesta o más bien es para algo en especial. El ayuno de 21 días de Daniel, vemos que fue para que Dios le diera una respuesta especial, pero acá dice que había una situación y ayunó 3 días y puso a los demás a ayunar para que ella pudiera entrar delante del rey y que hallara gracia delante del rey para que no cayera sobre ella la ley de morir. ¿Qué quiere decir? Jesús es nuestro rey, sí, es nuestro Señor, es el sumo sacerdote, es el Salvador, es nuestro pastor, es nuestra luz, nuestro refugio, pero aunque Jesús lo es todo, en cada situación tenemos que ver a Jesús como es Él actuando en esa situación. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4:16 dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero si vemos el contexto del capítulo 4, habla del sumo sacerdote. Si nosotros queremos acercarnos ante el trono de la gracia, no vamos a ir a Jesús como el pastor, sino él como el sumo sacerdote. Tenemos que conocer la palabra y ver cómo vamos a llegar. Otro ejemplo, tenemos una situación legal. Nos quieren robar una tierra, una heredad de un abuelo. Ejemplo, es un ejemplo. No voy a ir delante del Padre como mi Salvador o como mi pastor, sino como el juez justo, el juez de toda la tierra. Tenemos que, según la petición, la situación en la que estamos, ver a Dios de qué manera puede obrar en esa situación y ver y hablar a Dios en ese aspecto. Aunque Jesús es nuestro Señor, en este caso, ella lo ve como el rey, no como su Señor. No sé si me explico. Entonces, cuando vamos a presentarnos delante del rey, no delante de Jesús como el pastor, no delante de Jesús como el sumo sacerdote, no delante de Jesús como nuestro Salvador o nuestro sanador, sino delante del Rey, un ayuno de 3 días nos puede ayudar bastante. Nos abre gracia delante del Rey. No sé si me explico, aunque es la misma persona Jesús, pero en cada situación obra de diferente manera. Ejemplo, yo toda mi vida viví debajo de mi papá como papá. A mí me costaba ver cuando yo era joven, soltero, a mí me costaba ver a mi papá como pastor, como mi autoridad en la iglesia. Yo lo seguía viendo como mi papá. Y, y él siempre me vio como hijo. Entonces, aunque es la misma persona, es mi papá, también dentro de la iglesia, él era el que me pastoreaba, el que me enseñaba, el que me instruía, ya no como padre, sino como pastor. Entonces tenemos que aprender a separar cada función de Jesús, cada función del Padre y del Espíritu,
sobre cada situación y pedirle conforme a esa situación cómo él puede actuar. No sé si me explico, es algo tal vez pues difícil. Sí, hermano, sí, sí entendí, la verdad, sí, sí me quedó muy claro. Sí, sí. Muchas gracias, hermano. Algo que nos puede ayudar mucho a eso es leer y estudiar los salmos. El salmista siempre habla a Dios, pero en cada salmo lo ve de diferente manera. Hay salmos que hablan de él como el juez de la tierra, como el refugio, como la luz, como la salvación, pero hay salmos que lo dan a mostrar como el rey, como el creador, como el altísimo, como el que va a morir en una cruz, como el cordero, como el manso, pero también como el justo. O sea, estudiar los salmos nos va a abrir el panorama de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y en qué área se, se puede, no sé cómo decir la palabra, aplicar cada función de él en cierta situación. David, ahí lo vemos en los Salmos, cuando él tenía una necesidad de un pastor, él le decía, tú eres mi pastor, no le decía, tú eres mi rey. Y Amén, cuando, amén. no sé si no sé, es algo difícil de explicar para mí, Sí, pero sí le entiendo porque como tú mencionaste, hermano, que cuando hay una situación, por ejemplo, que tengamos un problema que no se resuelve, Él es nuestro abogado, porque así su palabra dice que Él es nuestro abogado, pero también Él es nuestro médico, porque también si pasamos a alguna enfermedad, sabemos que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos sanos. Entonces Dios en los salmos también de muchas maneras se le llama a nuestro creador, porque realmente Él abarca todo en nuestras vidas, es lo que yo entiendo. así es. Cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué no le dijo, yo soy Dios, yo soy Jehová, sino le dijo, yo soy el que soy? Porque yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo lo abarco todo, yo soy todo. Entonces, es algo que a mí me costó conocer cómo ver a Dios de cierta manera para cada situación. Y no es que sea como conveniencia nuestra, sino él mismo, él se da a conocer en la palabra a la humanidad. Para cada circunstancia de la vida, él se da a conocer de cierta manera diferente. No es que nosotros nos queramos aprovechar de él o por nuestra conveniencia, sino él se da a mostrar así porque él le gusta servir a la humanidad, aunque se escuche feo, a Dios le gusta servir a la humanidad. Y por eso se dio a sí mismo, dice que tomó forma de siervo y murió. Entonces, cada faceta de Dios, cada forma de Dios o cada atributo de Dios, como se le conoce en la teología, es para cada manera diferente o cada situación diferente en la que vivimos, necesitamos, estamos actuando o necesitamos una revelación de quién es Jesús en cada área de nuestra vida. Excelente explicación, hermano. Lo entendí muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un aporte, un comentario? La hermana Janet Barrales levantó la mano. Sí, sí, bueno, yo quiero comentar que para mí aunque parece algo sencillo, pero también es un poco complicado, se me hace increíble cómo
cómo podemos interceder y orar al Padre, valiéndonos, como dijo usted, hermano, y llamándole de acuerdo a cada situación que estemos pasando, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando muchas veces he orado, a veces menciono de muchas maneras al Señor, como rey, como señor, pero ahora estoy entendiendo que debo de aplicarlo para la situación en la que yo estoy intercediendo y estoy orando, que eso es algo muy importante porque el Señor nos ha sido revelado, eh, de una manera maravillosa, y como usted decía, hermano, que Él lo abarca todo, y el entender a qué se refiere, yo soy el que soy, antes no lo había entendido, y ahora entiendo que es porque abarca todo, todas las áreas, como usted decía, nuestro refugio, luz, salvación, como Cordero, como Rey, como Altísimo. Entonces, la verdad que gracias al Señor por su vida, porque esta enseñanza está tremenda y nos ayuda mucho, en lo personal me ayuda mucho para poder enfocarme, y cuando ore yo al Padre, pues tratar de utilizar, tanto la forma de referirme al Padre para cada situación en la que yo esté orando, y también la importancia de mencionar la palabra de acuerdo a lo que estoy orando, a lo que estoy intercediendo, y también el ser lo más específico que se pueda, como usted lo ha mencionado, hermano. Gracias a Dios por eso. Recuerdo hace unos años, todavía yo estaba en México, eh, compartí algo parecido en la congregación, y en esos tiempos mi mamá, pues ya por muchos años que había muerto mi abuela, dejó unas tierras por heredad a sus 5 hijas, y ya pasaban muchos años y no se agilizaba nada. Los licenciados pedían más dinero de mochada para poder, y mis tías estaban peleando, eh, y no tienen ninguna respuesta. Y mi mamá me comentó que en esa ocasión que yo compartí esto de apelar a Dios sobre cada situación por el atributo, como se le conoce en teología, eh, ella empezó a hablar: Padre, tú eres el juez de la tierra, y empezó a apelar a Dios como el juez, como si fuera un juzgado, y, y en poco tiempo, menos de meses, Dios respondió. Eh, es algo real, por eso creo que Dios en cada situación, si leemos toda la Biblia, cada persona vivió diferentes situaciones, y en cada situación Él se revelaba de cierta manera. Por eso, desde la lección 1, yo he venido diciendo: pidamos a Dios que nos revele a su Hijo, porque ver a Jesús solo como nuestro Salvador no nos va a hacer avanzar en lo espiritual. Tenemos que conocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro Dios, todo, en cada área, porque podemos tener conocimientos. En uno de los textos que mandé en las mañanas de reflexión, decía esto. En el mismo pasaje de Isaías 53 se menciona que Él murió por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades. Y cuando cometemos un pecado, nos es fácil llegar y decir: Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque aparte que conocemos que que Jesús murió por nuestros pecados, se nos ha revelado que Él perdona nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús.
Pero cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primerito que hacemos? Ir por la pastilla, ir por el doctor, remedios caseros, un dolor de cabeza y rapidito una aspirina. Cuando sabemos, tenemos el conocimiento, y en los mismos versículos, en el mismo capítulo, dice que también murió por nuestras enfermedades, pero no se nos ha sido revelado y preferimos ir a las pastillas, a los remedios caseros y a los doctores. Entonces, una cosa es tener conocimiento de quién es Él y otra cosa es tener la revelación de quién es Él. El conocimiento no nos va a dejar avanzar. La revelación nos lleva a una vida plena espiritual. Entonces, si todos los días como una petición, Dios, revélame a tu hijo, revélate a mí, revélate en cada circunstancia, en cada día, nos debe demostrar una revelación de Jesús, una revelación fresca de Jesús. En el caso de Pedro, él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No, que tú eres Elías, que tú eres Moisés, que tú eres, etcétera. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese caso le fue revelado, tú eres el Cristo. Pero Pedro no se quedó solo en esa revelación. Si leemos las cartas de Pedro y si vemos Hechos, los primeros capítulos donde Pedro participa, vemos una revelación más que Pedro tenía sobre Jesús. Habla de Jesús de otras maneras, no solo de Jesús como el Cristo. Habla de Jesús como muchísimas otras áreas. Entonces, cada día tenemos que tener una revelación de quién es Jesús. Y no es que la busquemos porque eso es conocimiento. Es que dice Mateo que el Padre revela a su Hijo a quien Él quiere revelar. Entonces, pedir, Padre, revélame a tu Hijo, revélame a tu Hijo. Veamos rápido Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo está diciendo, yo pido todos los días que haya un espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús, que día a día el Padre les esté revelando quién es Jesús, que día a día haya una revelación fresca de quién es Jesús. La revelación de Jesús nos va a alumbrar los ojos, según el versículo 18, de nuestro entendimiento. Y vamos a saber cuál es nuestra esperanza en la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en la herencia de los santos. Entonces, es necesario tener una revelación de Jesús todos los días, tanto para interceder como para adorar. Jesús no quiere que se le adore todos los días de la misma manera. Hay momentos que Él quiere ser adorado porque Él es el amado, o hay días que Él va a querer que tú le adores porque Él es el rey, o porque Él es el santo de Israel, o porque es el santo de la iglesia, o porque es el santo, 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 o porque es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, o va a querer que le adores porque Él es el pastor. No sé si me explico, cada día Él se quiere revelar de una manera diferente. Entonces, cuando le empezamos a adorar y nos enfocamos en descubrir en el corazón del Padre su voluntad, su corazón, y Él nos va a revelar a Jesús. Cuando nos revela ese día a Jesús de una manera, es porque en ese día tenemos que adorarle de esa manera, para que una revelación de Jesús en esa área sea más amplia y venga a nuestra vida. Y cuando estemos en situaciones, podamos no solo adorarle, sino también interceder sobre esa área
que ya se nos fue revelada. José Manuel Bautista Covarrubias levantó la mano. Presente. Eso que comentas, qué bueno que tocaste el tema porque te lo iba a preguntar con respecto a la alabanza, la adoración a Dios. Porque mencionabas de que para interceder hay que saber los nombres con los cuales Dios se presenta ante nosotros, ¿correcto? Así es. Como Dios eterno, juez, etcétera, etcétera, proveedor, Jehová Jireh, etcétera, etcétera. Pero, o sea, pero a la hora de alabar, o sea, si algo estoy consciente es que para poder hablar bien de alguien necesitas conocerlo, ¿no? Así es. Para poder expresar de una persona necesitas saber cómo es esa persona para poder describirla tal cual es. Y de la misma manera pasa con Dios. Y algo que a mí me había inquietado o que tenía yo este revoltijo en mi cabeza es que muchas veces se canta o se repite una canción sin antes entenderla. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, muchas veces cantamos, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, pero nunca hemos visto, no hemos reconocido que Dios es todopoderoso porque no conocemos de qué manera se manifiesta Dios de esa forma. No sé si me explico. Sí. Y no sé, a veces pasa como Pablo ¿cuándo fue? Pero creo que visitó Grecia, que dijo, que vio un altar al Dios no conocido. Fue en Éfeso. Ok, gracias. Como a veces esto es mío, corrígeme si me equivoco, por eso lo pregunto. Muchas veces, incluso escuchando de Dios los domingos, podemos llegar a tener en nuestro corazón un altar que diga al Dios no conocido, en el sentido de que podemos cantar, eres todopoderoso, Él es el Rey infinito y poder, etcétera, etcétera, pero ni siquiera conocerla, ¿por qué se le dice a Dios de esa forma? ¿Eso es correcto? ¿Me estoy equivocando? Si es así, por favor, corrígeme. Una vez yo leí un libro que me cambió, me abrió mi panorama. El libro se llama Al Dios que alabamos. Y en uno de los capítulos decía, la iglesia cae en una idolatría cuando canta a Dios por algo que tú decías. Por lo general cuando cantamos estamos adorando y él decía, el humano tiende a hacerse imágenes en su mente para poder concentrarse. Y muchas veces por tantas películas de Hollywood de quién es Jesús, dice, cuando están adorando, tienen la imagen a Jesús, el Jesús de Hollywood con los ojos azules, un fino, rubio, cuando Jesús, muchos teólogos afirman que él era moreno, y muchos dicen que hasta el calvo era Jesús. Y dice, cuando están cantando, están adorando, forman una idolatría en su mente. Y en mi caso, cuando yo adoraba, cuando yo cantaba a Dios, yo decía en Apocalipsis, dice que es como un esplendor y yo me imaginaba eso. Y dice este varón, eso es idolatría porque Jesús, bueno, en la Biblia dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no lo adorarás. Y dice, cuando tú empiezas a imaginar algo en tu mente para poder concentrarte en la acción, eso es idolatría. 2, también decía en este libro, muchas veces adoramos a un Dios y a un Jesús que nos han enseñado que no es el Jesús de la Biblia. Un Dios que idealizamos nosotros, que imaginamos nosotros, y ya no solo hablando en el momento para concentrar, sino hablamos de un Dios
muy lejos del Dios de la Biblia y caemos en idolatría. Tú lo dijiste, hasta para adorar tenemos que saber quién es Él. Tenemos que conocer quién es Él. Eso es una necesidad más fuerte de la que creemos, que el Padre esté revelando a su Hijo cada día en nuestras vidas. Nuestra adoración va a ser más penetrante, más fuerte, más firme. Una vez yo iba caminando, iba a comprar allá en Rabón Grande, iba de la casa, mi mamá me había mandado a comprar unas cosas a la tienda y yo estaba meditando sobre este tema de adorar a Dios y Dios empezó a hablar, me decía, cuando me empiezas a alabar, empiezas a adorarme, pero no me puedes conocer si no me adoras, porque a través de la adoración es cuando yo me revelo y es cuando me empiezas a conocer. Y cuando me empiezas a conocer es cuando me empiezas a amar. Muchas veces pensamos que amamos a Dios, pero en verdad ni le amamos porque no le conocemos y no le conocemos porque no le adoramos y no le adoramos porque no empezamos a alabarle. Entonces, Dios revela a su Hijo a través de la adoración. Dios revela, y si podemos ver en toda la palabra, siempre que es revelado Jesús, hay un momento de adoración. Dice, y se postraron sobre su rostro. Entonces, cuando recibían una revelación de quién era Dios, adoraban. Y cuando estaban adorando, recibían más revelación. Entonces, a través de la adoración empezamos a tener una revelación de Jesús, empezamos a tener una revelación de quién es Él. Nuestra adoración va a ser más genuina porque ya conocemos esa área de Jesús. En Crónicas no recuerdo el capítulo, es segundo de Crónicas, o no recuerdo bien. Dice, y el fuego no se apagará, y dice, y cada fuego en su día. Se refiere a lo que les comentaba. Jesús no quiere que todos los días le adores como el rey. Jesús no quiere que todos los días le adores como el santo. O a veces mezclamos todo porque es lo que leemos y, sí, Él es santo, él es misericordioso y empezamos, tú eres santo, misericordioso, eres Emmanuel y empezamos a adorarle con un revoltijo. No está mal, pero cuando empezamos a enfocarnos y pedir al Padre que nos revele a Jesús, cada fuego tiene que ir en su día, cada adoración en su día, porque es el día, en cada día Dios te quiere mostrar a Jesús de cierta manera y en esa revelación, en esa adoración Él te la va a mostrar. ¿Y por qué? Porque es lo que necesitas en ese momento. Cuando Él se manifiesta como o por su misericordia, es porque necesitamos tener la revelación que su misericordia está en nosotros. Conocemos y hasta lo decimos mil veces, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, sí, pero ¿por qué todos los días sufrimos de cierta área si sabemos que su misericordia está en nosotros? ¿Por qué nos enfermamos y nos afligimos? ¿Por qué nos perdemos el trabajo y entramos en desesperación? Entró la pandemia del COVID y caímos todos en desesperación. ¿Por qué? Porque aunque sabemos quién es Dios, no se nos ha revelado. No tenemos una revelación de quién es Él y eso hace que nuestros días sean angustiadores, que sean casi a borde de morir, que no podamos perseverar, que decaigamos, que nuestras fuerzas decaigan, porque no conocemos quién es Él. No, Él no se nos ha revelado. Su revelación trae firmeza a nuestras vidas. Y en el momento, en el proceso de adoración, es cuando el Padre va revelando. Tenemos que estar bien conscientes
bien atentos a la dirección del Espíritu Santo, a enfocar nuestros ojos al corazón del Padre, para qué adorar. Padre, el salmista lo dijo, abre tú mi boca y tú la llenarás. Dice, abre la boca y yo la llenaré. Entonces, tenemos que empezar a adorar, pero enfocándonos, Padre, revélame qué es lo que tengo que adorar. Espíritu Santo, dime qué palabras decir, para que en ese proceso de adoración el Padre revele a Jesús como nuestra vida necesita en ese momento de una revelación de Jesús. Hermana Janet. Adelante. Levítico 6:2, hermano. No, ahí dice en Levítico 6:12, dice nada más que el fuego se tendría que prender todos los días y que todos los días que no se apagará. Pero en Crónicas menciona y cada fuego en su día. Así clarito. No recuerdo el capítulo. Déjenme buscarlo en estos días y se los mando por el grupo. No sé si en esto quedó alguna duda, pero es necesario que pidamos al Padre, revélanos a Jesús. Pedir al Padre, dice Mateo que el Padre revela a su Hijo a quien Él quiere. Entonces, pedirle al Padre que nos revele a su Hijo, Él nos va a estar revelando a través del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 14, 15 y 16 que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es darnos a revelar a Jesús. El Padre nos revela a Jesús a través del Espíritu Santo, pero también el ser guiados por el Espíritu Santo, aún para interceder, aún para orar, tiene que ver de la mano, va de la mano, pero no es lo mismo. El Padre nos revela, sí, a través de Jesús, pero el ser guiados en adoración a través del Espíritu Santo es diferente. Yo he experimentado muchas veces mi adoración y me doy cuenta cuando mi adoración a Dios sale del corazón, y me doy cuenta cuando ya no es mi corazón, sino cuando ya el Espíritu me está guiando en qué adorar. El ambiente cambia, es un ambiente diferente, y ahí es cuando, por más que yo pueda expresar de quién es Jesús o con mi adoración, se queda corto, porque cuando ya el Espíritu es el que empieza a dirigir las palabras, qué es lo que se tiene que cantar, es cuando el ambiente espiritual cambia, Jesús se manifiesta y las vidas son cambiadas. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, según de Génesis, Apocalipsis, había arrepentimiento y los que estaban bien delante de Dios caían de rodillas y adoraban. Y ahora preguntémonos, cada que estamos en la iglesia adorando a Dios y salimos con nuestra vida igual y no hay un cambio para nada, por más que estuvimos llorando, que estuvimos haciendo mil cosas, revolcándonos, Jesús no se manifestó. Entonces, cuando Él se revela, la vida cambia. Cuando el Espíritu Santo nos guía en qué adorar y nosotros somos entendidos, escuchamos la guianza de las instrucciones del Espíritu Santo en nuestra adoración, Jesús se manifiesta y las vidas son cambiadas. Allí, en ese momento es cuando en verdad hay un cambio genuino sobre esa área. Si se adoró que Jesús es el Rey, a partir de ahí nuestra vida va a ver a Jesús como el Rey, porque ya fue revelado, ya no fue un conocimiento. Cántico Nuevo
sería cántico nuevo. Hay dos cánticos que se han pensado que es lo mismo, el cántico espontáneo y el cántico nuevo. El cántico espontáneo tiene que ver con lo que hay en tu corazón y empiezas a hablar o a cantar a Dios de tu corazón, ¿sí? Pero yo me he dado cuenta en mi experiencia y un hermano me enseñó a caminar en esta área, se llama Juan Carlos Ruz. Él es maestro de Roca Blanca, el instituto donde yo estuve. Él me enseñó en teoría, pero también en práctica yo lo veía. Él me instruyó con su experiencia y su forma de hacerlo. Cuando empiezas en el cántico espontáneo, de repente, después de un tiempo, te das cuenta que surge una palabra, una frase que hasta los pelitos se te paran. Oh, entonces esa palabra, esa frase ya no es de tu corazón, ya es del Espíritu que empezó a llenar tu boca. Y él me decía, cuando empieza eso, empieza a repetir esa frase. Y en el mismo tono, la misma melodía que te dio, empieza a repetirlo unas veces. Ya cuando te lo quedas, empieza de nuevo otro cántico espontáneo. Y de repente vuelve otra frase y repítela y empieza a jugar con el cántico espontáneo, el cántico nuevo. Eso es el cántico nuevo, cuando el ya no es tu cántico, sino el Espíritu te empieza a dar. Y eso es lo que él me decía. El cántico nuevo surge del cántico espontáneo. No es lo mismo. El cántico nuevo es ya dentro del cántico espontáneo, el Espíritu empieza a meter frases y empiezas a jugar con esas frases y vuelves a un cántico espontáneo y vuelves al cántico nuevo. No sé si me explico. No sé, un día me gustaría que tuviéramos una práctica de esto porque se practica. Esto se aprende y se puede ir cultivando, se puede ir fortaleciendo esa área. Yo recuerdo más de 10, 15 ocasiones en los 2 años que estuve ahí. El director del Instituto Bíblico se llama Dwayne Keisner. A la hora de los devocionales, muchas veces se acercaba a él, a Juan Carlos, que él era el que ministraba y decía: hay un cántico de misericordia, bájalo del cielo. Y ya se iba y cuando regresaba, seguía la adoración y ya le decía, ¿ya lo tienes? Y ya Juan Carlos quitaba el micrófono y le cantaba a él algo de la misericordia y le decía, no, eso no es, no te has conectado, conéctate al corazón de Dios. Y volvía a regresar, ya lo tienes, a ver, cántalo. No es ese, continúa. Y los demás músicos seguían ministrando la alabanza, la adoración, y de repente decía, iba cantando, ese es, empiézalo a cantar, y agarraba el micrófono y empezaba a cantar, ¡pah! Cambiaba el ambiente. Porque en el momento ahí, en el cielo se está adorando. Y el cántico nuevo tiene que ver con que el Espíritu te revela lo que se está cantando en ese momento en el cielo, lo que hay en el corazón del Padre, y lo empiezas a cantar, y es cuando esa canción trae vida, porque viene directamente del cielo. Eso es el cántico nuevo. El cántico espontáneo es cuando sale de aquí. Si lo vemos en el caso de Cantar de los Cantares, la sulamita siempre empieza cantando, y él responde cantando, el amado, y la sulamita vuelve a cantar y el amado vuelve a cantar. Entonces, es algo parecido. El cántico espontáneo es el cántico de la sulamita y el cántico del amado es cuando el Espíritu te revela qué es lo que tienes que cantar, porque la respuesta a lo que tú estás cantando. Y tiene uno que cantar o puede ser hablado, si no,
todos sabemos cantar, aunque estemos desafinados o tengamos mala voz, todos cantamos. Una vez leí que la NASA hizo un experimento. A la luz le bajó la velocidad, la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, le redujo la velocidad y salió música de la luz. El casi 75% de la Biblia fue inspirada a través de canciones, no escrita. Las profecías de Jeremías, de Isaías, casi todas fueron inspiradas a través de canciones. Dios canta, por eso también Amós 3, Sofonías 3:7 dice que Él se gozará sobre nosotros con cánticos. Entonces, Él canta todos los días, está cantando a la iglesia y la iglesia le canta a Él y Él le canta a la iglesia, siempre. Sí se puede hablar, sí, pero también empecemos a cantarle, aunque para nosotros se oiga mal, desafinado, fuera de tiempo, como sea, a Él le gusta escuchar el cántico de la novia. Tanto que en Apocalipsis, en Apocalipsis 4 están los seres vivientes y los ángeles cantando, y de repente Apocalipsis 5 empieza a cantar los 24 ancianos, que son parte de la iglesia, porque cantan, nos ha redimido con su sangre, y los seres vivientes callan, los ángeles callan, y toda la orquesta sinfónica del cielo callan ante el cántico de la novia, porque Dios prefiere escuchar 1000 veces el cántico de la novia al cántico de los ángeles. Perdonen, no logro escuchar. Aquí estamos, hermanito. Aquí estamos, Pero hermano. si tienen alguna otra, levanten la mano o escríbenlo en el chat. A ver. De nada, hermana Maite. A ver si ya puedo escucharlos. No sé si alguien me pudiera hablar. Sí, lo Sí, escuchamos, hermano. Ah, ya. Estamos despiertos todavía. Ya lo logré. Súper despiertos. Ya lo logré. Es que en la tarde, ayer y hoy estaba intentando, estoy grabando una canción en la compu. Y metí aparatos y todo y me desactivó el micrófono, me desactivó las bocinas, pero ya quedó. Entonces, no sé si quedó alguna duda más o algún comentario. Todo muy bien, hermanito, gracias a Dios. Ya me animé a cantar, aunque sea desentonado. Necesita, hermana, es bueno que empecemos a cantar. Más adelante, cuando estudiemos, si Dios nos permite adoración, vamos a ver qué es el cántico de Jehová, porque hay muchos pasajes de la Biblia que enseña el cántico de Jehová, no cántico a Jehová, sino el cántico de Jehová. Wow. Y también se habla del cántico a Jehová. Por ejemplo, si estudian de mientras, cuando Salomón entrega el templo a Dios, dice que los sacerdotes y los músicos estaban levantando un cántico y estaban tocando y estaban levantando un cántico a Jehová, y dice, y de repente se llenó la casa con la nube, una nube oscura, y dice, y surgió el cántico de Jehová. Un versículo antes menciona el cántico a Jehová, y luego dice, y surgió el cántico de Jehová. En Salmo 137 se menciona, por ejemplo, que dice, sobre
los árboles del río de Babilonia colgamos nuestras arpas. Y el versículo 4 dice que los babilonios le decían, cantadnos cánticos de Sión. Así dice, cantadnos cánticos de Sión. Y la respuesta en el versículo 5 dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Ahí no dice cánticos a Jehová, sino cánticos de Jehová. Y entonces el cántico de Sión es el cántico de Jehová. Y hay, por ejemplo, en el Salmo 87, se menciona que hay personas que van a nacer en Sión. Los que nacen en Sión son aquellos que logran escuchar el cántico de Jehová. Es algo muy extenso, lo vamos a ver si Dios lo permite más adelante, que es el cántico de Jehová también, que es nacer en Sión, porque no todos los cristianos han nacido en Sión. Hebreos 12 dice, nos hemos acercado al monte de Sión, pero una cosa es estar acercándose al monte de Sión, y la otra cosa es estar en Sión, no es lo mismo. Entonces, según el Salmo 87 dice, y de este se escribirá, este y aquel nacieron en Sión. Y hay un libro de los que han nacido en Sión. Y dice también que los que han nacido en Sión, dice, todas las fuentes son cantores, tañedores de música. Dice, todas mis fuentes están en él. Y hay muchos pasajes que habla del cántico de Sión y se refiere como el cántico de Jehová. Entonces, repito, en cuanto estaba la dedicación del templo de Salomón, dice que estaban los músicos y los cantores y los sacerdotes cantando a Jehová. Y después de un versículo dice, y de repente surgió el cántico de Jehová. Ya no el cántico a Jehová, sino el cántico de Jehová. Pero los que han nacido en Sión son los que logran escuchar cuando Jesús está cantando, cuando los ángeles están cantando, y es cuando lo empiezan a cantar en la tierra. Y es cuando todo cambia. Entonces, podemos ir avanzando un poco también. Una de las peticiones, Dios, hazme nacer en Sión. Una, Dios, revélame a Jesús. Otra, Dios, hazme nacer en Sión. Hazme nacer en Sión. Hay muchos versículos en la palabra que habla de eso, del cántico nuevo, del cántico de Jehová, del cántico de Sión. Wow, qué tremendo, hermano, qué tremendo todo lo que está usted compartiendo, porque, bueno, al menos yo nunca lo había visto de esa manera. Sí, gracias a Dios. Una vez yo escuché la voz de Dios, la primera vez que la escuché audible acá, me retumbó y me dijo, es la última oportunidad que te doy, eres mi hijo, pero si no te decides hoy no me vas a servir. Y en ese momento tomé la decisión, renuncié a la banda de rock que yo tenía, en la que yo tocaba, y le dije, Dios, quiero servirte. Y de todos los seminarios que había, de teología, etcétera, Dios me llevó a este instituto que no enseñan nada de teología, solo te enseñan a adorar a Dios y a interceder. Y mi vida en esos 2 años ahí fue cambiada, fue transformada por tanta palabra que dan al respecto de la adoración y la intercesión, que es, y luego saliendo de ahí yo seguí estudiando por mi propia cuenta, y también Dios me siguió añadiendo, pero le doy muchas gracias a Dios de que me haya enviado, aunque hayan sido esos 2 años a ese lugar. Y yo les aconsejo, si tienen un día oportunidad de ir a Roca Blanca, aunque sea ahí hay un hotel, pueden rentar un día, 2 días, pero no van a conocer otro lugar en toda la faz de la tierra como ese lugar.
Desde que entran pasan por el portón, usted siente la presencia de Dios manifiesta. Hay día y noche personas orando, adorando en ese lugar. A los estudiantes los ponen en equipos cada hora, no sé si ahorita cada hora o 2 horas, pero están en la casa de oración y los ponen, aún en las madrugadas, no les importa que a las 4 se tienen que levantar para seguir estudiando, los levantan a la hora que les toca para que se vayan a orar. Y están estudiantes, están maestros, cocineros, los jardineros están orando, los jardineros están adorando, aún haciendo su trabajo. Es un lugar increíble y le doy gracias a Dios que me haya enviado a ese lugar. Y si un día tienen la posibilidad de ir unos días, la hermana Jessica ella ya ha ido, tiene pues ya tiene contactos allá y ya les pudiera, los que estén interesados, decir cómo llegar, con quién contactarse, etcétera. Pero se los recomiendo. Gracias, hermano. Vale la pena ir. Pues si no hay otra pregunta, otro comentario, la hermana Janet. Hermano, y por ejemplo, cuando cantamos de los signos que solamente son de la palabra que viene, o si palabra de Dios, también es válido eso, los signos. Cantar canciones que existen, sean himnos o coritos como le llaman, o canciones de Marcos Witt, de Danilo, son una herramienta, pero cantar esas canciones, aunque lo hagas con todo tu corazón, eso no es adoración. Adoración no es repetir una canción que alguien más le compuso a Dios. Es como si yo comprara un libro, 365 poemas para 365 días del año. Y el primer día del año, en enero, le leo el primer poema a mi esposa. Y al otro día le leo el segundo y así. Va a llegar el momento que ella me va a decir, ok, pero eso se lo escribió alguien más a su esposa. ¿Qué hay de tu corazón a mí? ¿Qué es lo que tu corazón siente por mí? Y es lo mismo con Dios. Yo me imagino a Dios muchas veces decir, ok, esa canción me la compuso Danilo Montero, pero ¿qué hay de tu corazón a mí? Cuando la palabra enseña que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, el español lo tradujo, siempre en los salmos que se habla de alabanza, lo tradujo como alabanza, pero en el original hebreo hay 7 palabras diferentes para lo que es alabanza. Y cuando se refiere a Dios habita en las alabanzas de su pueblo, se refiere a Dios habita en el cántico nuevo, en el tejila de su pueblo. Entonces, Dios habita en el cántico que el Espíritu te lleva a cantar. Después del cántico espontáneo viene el cántico nuevo y ahí es donde Dios habita. La adoración que complace, o más bien, cuando Jesús se bautizó, una voz se escuchó, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, la única manera de poder complacer al Padre es a través de Jesús. Y Jesús es la palabra. Y si adoramos la palabra, estamos adorando a Jesús. No estoy diciendo adorando a Jesús como el destinatario, sino estamos adorando a Jesús. Jesús sale de nuestra boca porque Jesús es la palabra. Y cuando adoramos la palabra, es la adoración que le complace al Padre. Sí, es bueno cantar canciones que existen. ¿Por qué? Porque son como unas herramientas que nos ayudan a ir metiéndonos poco a poco, pero ejemplo, cuando antes de saber esto, yo tocaba en las iglesias, siempre se ensayaban 10 canciones, 12 canciones, 15 canciones, teníamos una hora y media, y era canción tras canción, canción tras canción, canción tras canción. Pero ahora que yo conozco esto, sé que
se necesita una herramienta para que los hermanos puedan entrar en la canción, en la adoración. Entonces, yo procuro, si tengo una hora de ejemplos, procuro solo una canción. Y con una canción empiezo a cantar y de repente cuando empiezo el cántico espontáneo, luego muchas veces, no siempre, les mentiría si les digo que siempre, pero muchas veces empieza el cántico nuevo, pero necesitamos una canción para poder entrar porque como humanos nos cuesta y las canciones que existen son como una herramienta para poder empezar como a subir los escalones en el momento de la adoración. No es malo, no. Si cantamos solo canciones que existen, eso sí, no es adoración, solo es cantar. Por eso nuestras vidas después de cada culto sigue igual, por eso nuestra vida después de cada culto no ha tenido una revelación de Jesús y seguimos en aflicciones. La palabra menciona que Jesús es nuestro proveedor y siempre estamos afligidos de que no tenemos dinero, que tenemos deudas, ok. ¿Por qué? Porque Él no se nos ha revelado como el proveedor. No se nos ha revelado que en sus casas hay bienes, según Salmo 64 dice, bienaventurado el que fue atraído a que habite en sus casas, seremos saciados del bien de su casa. Y si hay una promesa de ser saciados del bien de su casa, ¿por qué seguimos con necesidades? ¿Por qué seguimos con esa aflicción de no tengo para pagar los servicios, la luz, el agua, no tengo ni para comer, o estoy enfermo, o tengo esta necesidad? Es porque no se nos ha revelado Jesús, porque no hay una adoración donde Él se manifieste. Cantar canciones no es adoración, es cantar. Adorar es el momento que Él se manifiesta y las vidas son cambiadas. Y cuando te vas a dar cuenta, cuando en verdad empezó una adoración, cuando un área de tu vida cambió, después de que hubo un momento de adoración, ahí te vas a dar cuenta, ahora sí adoré. No solo empecé a cantar con sentimientos. No sé si me explico. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Sí, lo entendí. Muchas gracias. La hermana Betty Candelario. Buenas noches, hermano. Soy su esposo. Es que agarramos el mismo celular. Una pregunta, ¿es preferible, decía usted que podemos iniciar con una canción compuesta por X autor, pero por ejemplo es preferible cantar, no sé cómo se le llame, como decía la hermana Janet, un himno o el Salmo 145, por decirlo así? Siempre, a mi punto de vista, va a ser mejor cantar algo que esté basado aquí, en la palabra, a algo que esté basado en mis sentimientos. Ejemplo, aunque la canción que dijo Emanuel hace rato, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Jesús. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Aunque todo esto es una verdad, es preferible a mi punto de vista cantar la palabra. Pero, repito, cantar canciones que existen nos van a ayudar como una herramienta a poder entrar y poder desarrollar. Una vez hablando con Emanuel, hace unos días, él me estaba exponiendo que él está empezando a tomar una lista y decir, bueno, quiero cantar que Él es el Rey y todas las canciones que Él canta, él toca y está dirigiendo la alabanza. Todas las canciones que Él pone para ciertos cultos tienen que llevar la misma temática. Y yo le decía, es bueno eso, pero es bueno que escoja la temática porque Él te haya mostrado que Él quiere que se cante o que se adore a Jesús como el Rey. Es un buen comienzo escoger una temática,
pero poco a poco, no es de la noche a la mañana, es poco a poco uno empieza a conocer el corazón del Padre, el Espíritu empieza a hablar y te va guiando cómo debemos de cantar. Entonces, si me dices escoger una canción que existe de un autor con X o una canción que han compuesto de parte de un versículo, 2 versículos de la Biblia, en mi punto de vista, yo escogería, pero también si es un lugar, una congregación entera, y esa canción de 2 versículos no la conocen, pues en ese lado yo escogería una canción conocida para la iglesia para que pudieran empezar a entrarse y sobre eso empezar a adorar. Ejemplo, si Dios me mostró que quiere revelar a su hijo como el pastor, entonces buscar una canción que hable que él es el pastor. Hay una canción de Danilo Montero, el Señor es mi pastor, y cantar, empezar con la iglesia, es una canción conocida, y sobre eso dar pautas para que empezar el cántico espontáneo, el cántico espontáneo, el cántico espontáneo. Y de repente cuando, no sé, ver que los hermanos ya, porque uno no tiene la costumbre ni la cultura de adoración, llega el momento que nuestras palabras se acaban, pero uno se da cuenta que todavía hay la necesidad que Él se manifieste. Entonces, repetir una parte del canto para volver a que los hermanos, no hablo de emocionarlos ni manipularlos, no hablo de eso. Al principio es un ejercicio que se tiene que ir dando, porque como no nos han enseñado a adorar, entonces es difícil para el hombre adorar. Siempre busca a alguien a quien adorar. Es la naturaleza del hombre, buscar a alguien en quien creer y a quien adorar, pero no se nos ha enseñado. Entonces, la palabra habla mucho de la adoración, y lo que se nos enseña en las iglesias de adoración no es nada parecido a lo que enseña la palabra. Entonces, se tiene que ir como entrenando, como enseñando a nuestras vidas, a nuestras propias almas y al pueblo a empezar a adorar. Y mientras surge ese momento que se aprende a adorar, podemos tomar estas herramientas de las canciones para ir poco a poco, hasta que Dios llegue al punto que todos estemos adorando. Y Dios va a restaurar eso, lo ha estado restaurando la adoración. Y Él promete restaurarlo antes de que Él venga sobre toda la tierra. Dice Amós 9:11, yo restauraré el tabernáculo caído de David. Vamos a ver qué es el tabernáculo caído de David. Y dice, repararé sus ruinas y cerraré sus portillos. Y luego Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 15 y 16 dice, y estas palabras concuerdan con la profecía que dice, y yo restauraré el tabernáculo de David. Entonces, hay una restauración de la adoración que está surgiendo, y antes que Jesús venga va a ser restaurada la adoración. ¿Por qué? Porque a través de la adoración se va a empezar, Apocalipsis lo menciona, a través del cántico de la novia va a hacer que Jesús venga. La herramienta para que Jesús venga va a ser el cántico que la novia va a empezar a levantar al amado. Y cuando él empiece a sentirse deseado por la novia, a través de la adoración, él va a decir, ya no puedo más, voy a ir. Pero mientras la iglesia no empiece a adorar, no empiece a desear y anhelar a Jesús, no va a suceder eso. Por eso es necesaria la restauración de la adoración para que él se sienta anhelado y pueda venir a la tierra por segunda vez.
Amén. 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 Entendido, hermano. Muchas gracias. De nada, hermano. Aparte que a mí es un placer, me gusta compartir, me gusta enseñar. Dios me ha dado esa pasión por enseñar. Cuando se toca temas de intercesión y de adoración, es el placer número uno de enseñar, es lo que más me apasiona y siempre van a ver cómo mis emociones surgen cuando enseño sobre intercesión y adoración porque me apasiona, es algo que me vuelve loco a mí y va a ser siempre un placer compartirlo con la iglesia y ha sido una de mis peticiones. Dios, lo que me has dado, ayúdame a compartirlo y que no me lo quede yo y tampoco que me envanezca en esto. Ha sido una petición que he tenido siempre en mi vida. Bueno, no siempre, sino a partir del 2009, 2010, Dios, permíteme edificar en lo que me has dado a la iglesia. Y es un placer hacerlo. Hermano, adelante. Gracias al Señor, hermano. Y sí, podemos ver la pasión y se nota la humildad. Yo creo que mis hermanos aquí presentes lo podemos ver. Se nota que la pasión y la humildad con la que nos enseña. Y la verdad es que se entiende muy bien. De nuestra parte hemos entendido muy bien. Gracias al Señor. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle algo sobre lo que nos está diciendo. Si la adoración funciona igual como la oración, que por decir, en caso que nosotros somos dos, no, mi esposo y yo, podríamos unirnos para empezar a adorar, o sea, para pedirle al Señor que nos revele, o sea, voy a preguntar en el caso de usted si usted se une con su esposa o si la adoración ha surgido de una forma individual. O sea, si es mejor estar unidos o que sea de una forma individual. No sé si me expliqué. Sí, yo le expliqué claramente, le entendí claramente. Pasan dos cosas. Una, la adoración tiene que ser de tipo personal, familiar y congregacional. Tiene que haber en las tres. Y yo he llegado a este punto y he enseñado esto. La adoración que hay en la iglesia, en cada reunión, es el resultado de la adoración de la semana de cada persona. Y así como está la adoración en la iglesia, que si se siente la presencia de Dios y las vidas son transformadas, es porque entre la semana cada persona lo buscó y estuvo en momentos de adoración, pero si el culto de adoración sigue siendo lo mismo y es algo tedioso, unos sentados, otros aburridos cantando por cantar, pensando en los tamales, en los frijoles, pensando en las deudas, quiere decir que la iglesia no tomó en su semana tiempos de adoración. El tiempo de adoración congregacional es el reflejo del tiempo de adoración personal. Y el tiempo de adoración familiar también es reflejo de adoración personal. Tiene que haber. Ahorita nosotros nos pusimos un día a la semana, los miércoles, a adorar, le llamamos la casa de oración. Este último mes no lo hemos podido, nos hemos atareado mucho. Vivimos en una ciudad, ejemplo, como Acayucan de Coatzacoalcos, y mi trabajo está como en Acayucan.
y ahorita no tengo carro, se me descompuso, ya tengo como 2 meses sin carro y mi transporte allá es en tren y entro a las 6 de la mañana, me tengo que despertar como entro 6:30, perdón, me levanto a las 4 de la mañana para poder salir y salgo del trabajo y llego acá como a las 5 o 6 de la tarde y por la escuela de mi hija mayor la dormíamos a las 6:30, 7, así que estuvimos un poco atareados, pero sí hemos dispuesto desde Coaxacualcos un momento de adoración familiar. A veces nos ganan las actividades, les repito, pero siempre tratamos de tenerlo. Mis hijas, y más mi hija mayor, allá en Coaxa, creció ella en la escuela de música y la escuela de adoración que teníamos en la colonia electricista. Y ella todos los días veía adoración, todos los días veía música, alumnos tomando clases. Entonces, ella creció con eso. Y ella todos los días me dice, papá, ¿cuándo vamos a tener casa de oración? Papá, no hemos tenido adoración. Papá, vamos a adorar. Y ella tiene 7 años y lo busca, lo anhela. A veces ella me dice, papá, del otro día nos sacó de onda, dijo, papá, no quiero comer, quiero ayunar. Y tiene 7 años, en ese momento tenía 6. Y, y a veces ella nos da cachetadas de guante blanco de como ella sí lo está buscando hacer y nosotros a veces nos atareamos y nos ponemos actividad tras actividad y no nos damos el tiempo, pero es necesario tanto personal como familiar. Aparte que el nombre de mi hija es Tejila, Cántico Nuevo. Entonces, sí, es necesario tener tanto familiar y personal. Si no pueden familiar todos los días, un día a la semana, pero tener un momento solo exclusivo para adorar. Y Dios ve el corazón y cuando uno empieza, poco a poco Dios te va mostrando cómo adorarlo, cómo hacerlo. El Espíritu nos dirige y tenemos que estar bien concentrados, como Esther, en recibir la dirección del Espíritu y ser obedientes a ello.